Mi nombre es Eduardo Algarra, de la firma AMC Audit, y sigo con mis capacitaciones relacionadas con temas contables y tributarios. Para todos, estos son mis datos, Eduardo Algarra, mi correo, mi celular, la dirección, para quienes tengan dudas, consultas y demás y necesiten apoyo, estaremos. La idea es colaborarnos entre contadores y ser cada día más unidos, ¿no? Básicamente el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Ustedes han sabido que desde que nació el tema de la NIF, la ley 1314, siempre hubo como situaciones de cómo llevar la contabilidad. El año pasado, al 1 de enero de 2017, se elimina el registro obligatorio, se elimina dentro de las dos opciones que ha dejado la DIAN, registro obligatorio y libro tributario, se elimina el libro tributario y se continúa solo con registro obligatorio en cumplimiento al decreto 2548 y la resolución 016442 de la DIAN, el concepto, perdón. Entonces, se seguía manejando se sigue manejando un tema como de conciliación fiscal, pero pues no se tenía la claridad del asunto, si tenían que ser cifras, si al final se tenía que presentar en el balance las cifras contables o se tenía que pasar en el balance las cifras fiscales. A hoy, como les voy a hacer la presentación, ya el cambio está. Como pueden ver, nació el decreto 1998 de 2017. Digamos que es un decreto que ya nos da las directrices claras de cómo manejar la contabilidad. Y básicamente, ¿en qué se reúne? ¿En qué se resume? En que tenemos que dejar un tema, las diferencias fiscales contables unificadas en un solo concepto o en un solo libro de información financiera. En ese solo libro partirán los principios unificados de todo bajo NIF y posteriormente a través de unas conciliaciones estableceremos los valores de renta. ¿Qué es lo que ha pasado durante el tema? Resulta que cuando empezó todo el tema de normatividad, todo empieza con el tema de acumulación, devengo y causación. La norma internacional nos habla una nueva terminología que se establece con las definiciones de lo que puede ser la acumulación y el devengo, y lo que venía manejando la norma tributaria es un tema de causación, que lo vamos a ver dentro de los temas a tratar acá. Posteriormente, la ley 1819 en el artículo 137 modifica o adiciona, perdón, el artículo 771 raya 2, donde incluye que debe haber una conciliación fiscal contable para efectos de presentación de la declaración de renta y sus anexos. Posteriormente, en noviembre del año pasado, nace el decreto reglamentario 1998, en el cual nos da ya las directrices de cómo debemos manejar tal situación, normado, obviamente en principio con el decreto DUR, decreto único reglamentario 1625, y por último nos cambian y nos eliminan el informe de relevancia tributaria y nos colocan el informe de diferencia fiscal establecido en la resolución 73 del 29 de diciembre de 2017. Entonces, eh, obviamente, este tema se va a partir en dos situaciones, ¿no? Va a haber un tema primero, que es el tema normativo, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y la otra semana haremos un trabajo muy especial de cómo se puede manejar esa diferencia fiscal contable, tanto en el registro como en la conciliación fiscal contable como tal, y cómo sería la presentación en el formato 2516, que fue el último formato que salió de acuerdo a lo establecido por la Dirección de Impuestos Nacionales Nacionales. Entonces, en este caso, en la práctica vamos a hacer cómo vamos a hacer el alistamiento y codificación de las cuentas, cómo hacer un tema de reclasificación para establecer cuáles posibles errores pueden existir dentro de nuestra contabilidad que nos generen alertas desde el punto de vista fiscal contable. ¿En qué consiste la contabilidad de registro multipropósito? Pero aquí quiero hacer una aclaración, ya no vista desde el decreto 016442, sino vista desde el decreto 1998, que fue el que cambió como el concepto, ¿no? Entonces, partiremos del principio de toda la contabilidad contable y las diferencias serán las no fiscales. Eso se explicará en su momento. Explicaremos los casos, unos casos especiales como para desarrollar el ejercicio relacionado con la ley 1819 frente al tratamiento de lo fiscal y no contable,
Y por último, pues haremos un pequeño resumen del licenciamiento del formato 2516. Empecemos por definir exactamente qué es acumulación de devengo. Para la determinación del impuesto sobre la renta, la DIAN ha establecido, y es un tema muy importante, ¿no? Antes uno se preocupaba estrictamente por los ingresos, costos y gastos y digamos que le importaba, entre comillas, si los activos o los pasivos se presentaban de una forma diferente, ¿no? Ahora no. Ahora la Dirección de Impuestos dice, de normas nacionales establece a través del artículo 22 de la ley 1819 y artículo 21, raya 1 del Estatuto Tributario, que para la determinación del impuesto de renta, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición de conformidad con los marcos técnicos contables vigentes en Colombia. Ahí es donde parte la primera situación que les digo a todos. Yo cuando hago las consultorías y demás, les digo, mire, básicamente, desde el principio, la IANES dice, usted tiene que partir de los principios contables, o sea que tenemos que partir de la ley. Solamente existirán unos casos específicos que los vamos a ver también más adelante, que puede haber una diferencia fiscal contable entre lo que uno reconoce para efectos financieros y lo que establece la situación desde el punto de vista tributario. Y esas son las diferencias que tendremos que separar y dejar debidamente reconocidas dentro de nuestro estado financiero para que en cualquier momento que tengamos inspecciones tributarias, la DIAN pueda acceder tranquilamente a esa información. Es más, siempre lo aclaro. Cuando hice la capacitación de medios magnéticos, también lo aclaré. Por eso es que se establece que la DIAN puede cuestionar nuestras políticas contables, porque si va a haber un tema establecido para efectos de, yo le llamo coloquialmente planeación tributaria agresiva, por no decir unos temas de evasión o algo así, las políticas pueden ser un instrumento que ayude a que la DIAN pueda tener dificultades en el recaudo de sus impuestos por la forma como se maneje la contabilidad. Entonces, tengan en cuenta que el tema de las políticas contables, lo repito y lo repetiré toda la vida, es un tema muy importante en las contabilidades, en las empresas. La contabilidad debe mantener su política contable, ustedes deben mantener la política contable fija y deben contabilizar de acuerdo a su política contable, porque ahora se convirtió en un medio probatorio de la forma como usted reconoce su ingreso. Ténganlo en cuenta, es muy importante y de verdad no lo van a echar en saco roto. Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos y gastos pasivos activos fiscalmente son los ingresos y gastos pasivos devengados contablemente en el periodo o año grabable. Este es otro tema que siempre comento, ¿no? Vamos a tener muchas dificultades en cruces de información. La contabilidad ya no es la misma contabilidad de antes. Tenemos que evolucionar a un nuevo concepto contable. La contabilidad se debe reconocer sobre los hechos económicos reales y no sobre el documento formal. Aún sigo viendo empresas en las cuales la contabilidad sigue llevándose con, con la factura de venta cuando el reconocimiento fue posterior. Aún sigo viendo esos famosos anticipos de proveedores y cosas que no cumplen como instrumento financiero, porque sí pueden cumplir algunos, pero en ese caso no cumplen y ya son gastos como tal, pero que como faltó la cuenta de cobro, que como no me trajo los aportes, entonces yo no lo incluyo. Temas de reconocimiento porque la contabilidad, los indicadores se me dañan, entonces no aplico impuesto diferido. Cosas de talante que obviamente se tienen que evaluar en cada uno de los aspectos que estamos manejando. Ya teniendo claro que, el devengo consiste en el reconocimiento de los hechos cuando realmente suceden y no en la formalidad de los mismos, que es la parte importante y la definición clara que tiene que tenerse de lo que es el reconocimiento contable, diferenciamos las dos cosas. Diferenciamos que acumulación es sobre la esencia de la transacción y causación se destinará hacia el tema del elemento formal, que puede ser la factura o la cuenta de cobro o el pago de aportes y demás. Entonces,
esas son las dos partes que separan lo que es el reconocimiento anterior en tema fiscal y el reconocimiento actual. De todas maneras, a través del estatuto tributario, pues la DIAN establece unos ciertos requerimientos que van a generar diferencias. Esos reconocimientos de diferencias son las situaciones o circunstancias o transacciones que impiden que lo que yo estoy declarando en renta sea igual a lo que estoy presentando en, en mis estados financieros. Por lo tanto, no es normal, diría, y no existe, digamos, tiene que ser no es que no existe la posibilidad de que una renta sea igual a la contabilidad que se está generando. Y aún así, pues seguimos viendo que hay contabilidades que salen perfectas a las rentas, ¿no? No les cambian, ni siquiera el gravamen a movimiento financiero les afecta. Nosotros sabemos que existen muchas circunstancias que pueden afectar un comportamiento de una renta. Y habrán empresas que serán más sencillas, como las empresas de servicios, donde la renta, pues, digamos, para efectos del activo y el pasivo, puede ser menos complejo, pero para el efecto de bajo nuevos marcos técnicos normativos, el efecto del reconocimiento de los servicios pues puede ser un poco, puede ser diferente a lo que nosotros veníamos manejando. Entonces, esas diferencias siempre existirán. Por lo tanto, la DIAN sabe que existen y sabe que a través de la nueva normativa, pues les va a quedar muy difícil a ellos poder hacer claramente las comparaciones o los cruces de información y por lo tanto, en vista de eso, nace el artículo 772-1, el cual fue efectuado por la reforma, ley 1819, que dice que sin perjuicio de lo previsto en el artículo cuarto de la ley 1314-2009, los contribuyentes que lleven contabilidad deberán llevar un sistema de control de las conciliaciones. Esas conciliaciones nacen de las diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos marcos técnicos normativos contables y las disposiciones de este estatuto. Aquí quiero hacer una aclaración bien importante. Noten lo que dice acá y este sería el primer artículo, el primer aspecto importante que la ley prima sobre el decreto, ¿no? Y aquí dice que las diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos marcos y las disposiciones de este estatuto. Es decir, me está diciendo, usted me tiene que llevar una conciliación, qué diferencias contables tiene respecto a las diferencias fiscales que debe reportarme a efectos del pago de impuestos. Nunca dice que son diferencias de reconocimiento, es decir, nunca dice que son diferencias estrictamente de la estimación contable bajo NIF y la estimación o el cálculo establecido de carácter fiscal. Aquí está diciendo existe una diferencia, mónteme en la conciliación fiscal, porque vamos a ver que va a haber una situación clara con el decreto 1998. El incumplimiento de esta obligación se considera sancionatorio como irregularidad en contabilidad. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Cuando hagamos un registro obligatorio, pues automáticamente podemos estar observando, si no lo conocían, este es el formulario 2516 de reporte de conciliación fiscal, que sería el anexo del formulario 110. Pues toca diligenciar unos elementos formales y aquí empezamos con un tema importante. Entonces, como vemos, aquí existirán las partidas contables y existirá el reconocimiento fiscal que genere un menor valor en el impuesto o mayor que me genere un mayor valor fiscal en la declaración de renta, no en el impuesto, en la declaración de renta. Miren que aquí hay una parte importante, aquí le aclaran a uno, menor valor por reconocimiento de exenciones, etcétera, o mayor valor por reconocimiento de exenciones. Nunca, no nos va a permitir aquí tema de errores. ¿Qué va a pasar? El día que yo coloque un error acá, un error, digo, un valor acá, X, automáticamente este valor X que yo estoy colocando acá, tendré que tenerlo sustentado en un anexo del por qué, en este caso, el valor razonable, en las inversiones de valor razonable con cambios en el ORI, me está generando una diferencia fiscal y contable. Y eso lo tendré que tener asociado en mi anexo
con las aclaraciones del caso del por qué esa norma lo está implementando tal cual. Eso es lo que quiere decir esta parte del artículo 772, raya 1. Posteriormente, nace el decreto 1998. El decreto 1998 es el decreto que reglamenta básicamente todo el esquema del sistema de control y conciliación de diferencias NIF y estatuto tributario. ¿Qué dice básicamente ese decreto? Dice, bueno, automáticamente como ustedes ya lo establecieron, ustedes tienen que presentarme una declaración fiscal, una conciliación fiscal contable. Pero esa conciliación fiscal va a tener unos parámetros específicos. Y lo primero que tenemos que establecer es que esa es una conciliación de carácter obligatorio y formal que tiene que presentarse a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Es decir, todos los debemos hacer. Y va la primera llamada de atención que empiezo yo aquí a mirarlos para que sepan que es importante. Yo he escuchado a varios contadores decir que la conciliación fiscal contable solamente es para aquellos que cumplan topes superiores a 45.000. La respuesta es no. La conciliación fiscal contable es para todas las personas obligadas a declarar renta que lleven libros. Ellos deben estar eh, supeditados a la conciliación fiscal contable. ¿Qué diferencia hay? Que aquellos que tienen más de 45.000 VTs, pues tendrán que hacerlo a través del formato 2516 y los demás lo podemos hacer en el formato, pero no tenemos obligación de reportarlo, a no ser que queramos. Pero sí debemos tenerlo, porque en el momento que la DIAN haga una visita por devoluciones de renta, por X o Y razón que se establezca, pues no va a haber eh, digamos, no va a haber, se me fue la paloma, no debemos presentar esa conciliación y no va a haber tutía que valga respecto a la justificación del por qué no lo hice. Debemos hacerlo, la conciliación fiscal. Es más, recomendación para todos ustedes que lo manejan. Cuando hagan los estados financieros, nosotros tenemos que hacer dentro de las revelaciones hablar de los impuestos a las ganancias. En los impuestos a las ganancias tenemos que hablar de dos cosas, revelar dos, los movimientos de impuestos corrientes y los movimientos de impuestos diferidos. Dentro de los movimientos de impuestos corrientes pueden plasmar de una forma muy presentable, muy gerencial, las diferencias contables y fiscales y automáticamente estarían cumpliendo. Y no solo del estado de resultados, de los activos y pasivos, porque acuérdense lo que le acabo de decir, las diferencias y el tema de reconocimiento es de activos, pasivos, ingresos, costos, gastos. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Pues básicamente mostrar las diferencias que surjan entre la aplicación pues, de los marcos técnicos normativos y las disposiciones del estatuto, que es básicamente lo que les he estado repitiendo y lo que implica esta capacitación, con base en las diferencias de activos, pasivos y otras. Esas diferencias van a generar unas conciliaciones que corresponden a los valores que se consignan entre la declaración de renta versus lo que establece el balance o el libro, el estado financiero o balance de prueba que ustedes van a utilizar como base para la presentación de su declaración de renta. ¿Qué características debe tener esto? Que esto tiene que tener un control de detalle. ¿Qué quiere decir ese control de detalle? Que va a ser una herramienta que nos va a permitir mantener de manera autónoma por parte de los que realicen la declaración de renta un control muy detallado, como lo dice el título, de las diferencias que surgen entre los dos reconocimientos de los marcos técnicos normativos y las disposiciones del estatuto. Estas partidas son las mismas a las que me he estado refiriendo en la parte anterior, que tienen que ser de reconocimiento. Volviendo acá al formatico, acá vamos a tener dos situaciones. La primera es que si, por ejemplo, este valor que estoy generando acá
me responde la duda, pues yo no necesitaría hacer anexos. Les voy a poner un ejemplo claro. Gravamen a movimientos financieros. Miremos acá en nuestro ingresos y gastos, renta líquida, impuestos, ingresos y facturación. Por acá debemos tener algunos aspectos relacionados con los gastos y los impuestos. Entonces aquí dice seguro, honorarios, afiliaciones, contribuciones, otros gastos legales, inventarios, juego de inventarios, beneficios, otras distribuciones, de distribución de ventas, depreciaciones, deterioro de activos, gastos financieros, a ver si está acá, financiero, operativo de ENGOS, préstamos, costos, transacciones, intereses, vea que no está el gravamen a movimientos financieros. Pérdida de valor, gasto de provisionamiento, otros gastos, deducciones fiscales no reconocidas, donaciones, otros. Digamos que no, toca empezar a mirar dónde los vamos a ubicar. Yo lo ubicaría acá, suponiendo que tuviera 1.000.000 de pesos, pues obviamente aquí, teniendo en cuenta los certificados, pues solo me puedo decir la mitad. Entonces, si tenemos una diferencia como este caso, donde yo puedo sustentar, digamos aquí dice gastos legales, pues yo tengo que sustentar de dónde salieron estos 500.000. Básicamente, yo puedo colocar el anexo al lado y decir gravamen a movimientos financieros. Y para cualquier persona será suficiente medio probatorio pues para establecer que ese valor sí corresponde. ¿Qué recomendación doy? Pues que ustedes tengan en un anexo pues los certificados uno a uno por nombre y obviamente esto tiene que ir sustentado y con sus soportes y establezcan que los 500.000 son reales. Pero digamos que a simple vista ese control de las diferencias que están generando pues van a ser fáciles de detectar. Pero así como van a ser fáciles de detectar, pueden haber muchas que no sean de un esquema fácil de aplicación. Un cálculo, por ejemplo, de deterioro de valor de activos, pues podrá generar algunas situaciones que nos pueden generar diferencias fiscales contables y que puede ser un tema a explicar claramente. Los beneficios a empleados, entonces los beneficios a empleados puede ser otra situación que automáticamente puede generar una diferencia que no va a ser tan sencilla de explicar, ¿no? Teniendo en cuenta que ya no debería existir, entre comillas, alguna diferencia entre uno y otro, pero por reconocimientos de lo que son las NIF, pues respecto a quinquenios, respecto a ciertos beneficios de pagos de largo plazo, pues van a generar la diferencia con tal fiscal, que no va a ser un tema fácil como decir, es el 50%, sino tenemos que hacer el estudio. Eso es lo que trata de decir el control de detalle, que yo tengo la cifra claramente establecida, pero tengo que tener soportado el por qué hice esa diferencia. Entonces no va a ser tan sencillo, digamos, o yo no diría sencillo, sino tan olímpico el tema de establecer nuestras diferencias fiscales y controles como lo veníamos haciendo de pronto en periodos anteriores, ¿no? Ese control que debe tener como mínimo, debe tener las transacciones o hechos económicos que generen esas diferencias de reconocimiento, que es el decreto o la norma que a mí me establezca o me diga que el valor que están reconociendo ahí es el valor que contablemente debo reconocer y que fiscalmente presenta alguna diferencia y tengo que sustentarlo. También debe garantizar de esas diferencias dentro de los registros contables a los que se encuentran asociados. Y ojo a esta parte, volvemos al mismo punto. Aún se sigue pensando, aún se sigue manejando por parte de algunos colegas el concepto de que con el simple conciliación fiscal contable yo tengo y que con eso ya cumplí con la DIAN. Y ojo, lo que está diciendo el decreto 1998 en el numeral B es que las diferencias que se refieren al artículo relacionado de las diferencias contables fiscales, no quiere decir, pues es el inciso 1, pero no, pero ustedes no lo están viendo. Entonces, debo demostrarlas en mis registros contables. Y ojo, no es demostrarlas solamente al final donde yo haga el ajuste como tal, sino en la operación como tal, porque lo que está diciendo la norma es que se refiere
así como el registro o registros contables a los cuales se encuentran asociados. Y dice, no dice el registro, dice los registros contables en los cuales se encuentran asociados. O sea, todos los movimientos que usted tenga que estén asociados a una diferencia fiscal contable que la persona detecte en el momento, tiene que hacer el ajuste. Entonces volvemos al tema de ejemplos. Volvamos al tema del gravamen de movimientos financieros, que es el que le voy a dar palo porque es más sencillo y más fácil de captar. No podemos coger a final de año y decir no. Entonces venga a ver, miramos certificados y eso, y tomamos la diferencia y entonces contabilicemos una cuenta fiscal para que establezca el valor. No, eso toca hacerlo mensualmente. Cuando usted hace la conciliación, hay dos formas, ¿no? Hay gente que es muy puntual y en cada operación de giro, pues aplica el gravamen a movimientos financieros, pues tendrá que llevar su parte fiscal y su parte no fiscal. Y aquellos que lo hacen en la conciliación bancaria, donde miran el extracto y ahí dice gravamen a movimientos financieros, lleva su parte fiscal y no fiscal. ¿Cuál de las dos es buena? Las dos son buenas. Simplemente todo está en que concilie. Entonces aquí es donde les voy a hacer un pequeño, pongámosle, yo le voy a hacer un pequeño entremés de lo que puede ser ese registro que debemos reconocer contable y fiscalmente. Básicamente, cuando yo hago mi conciliación bancaria mensual, lo normal es que nosotros registramos una cuenta de la una a la que quieran, una cuenta en la cual voy a llevar ese gravamen a movimientos financieros y genero un gasto. Y generé mi gasto por gravamen a movimientos financieros. ¿Contra qué lo generé? Entonces lo generé contra el banco. Ahí estoy utilizando cuenta, acuérdense que yo puedo hacer, esta puede ser la 3 y será disponible, eso no tiene nada, las cuentas es una codificación que manejamos para efectos de entender un poco el ejercicio, pero tengan en cuenta que no, obviamente el decreto 2650 está derogado, ¿no? Entonces aquí lo coloco como para una referenciación. Entonces aquí voy a colocar gravamen a movimientos financieros y salieron los 500.000 del banco. Esto es lo que estábamos haciendo en periodos anteriores, ¿no? Lo hago con este ejercicio porque obviamente es el más sencillo. El modelo que plantea Sigo es que reconozcamos y del cual, digamos, yo comparto, es que reconozcamos las diferencias fiscales, bueno, obviamente basados en la normatividad 1998 que ejerció cambios en lo que veníamos planteando en el 2548, en el 0016442 y demás decretos. Entonces, nos toca empezar a modificar ese concepto. Entonces, hacemos el mismo registro, pero vamos a llevar una cuenta que para efectos de nuestro control siempre va a ser la cuenta que va a aplicar, que es la no deducible. Esta cuenta siempre será no deducible. Por lo tanto, entre el esquema del gravamen a movimientos financieros, nosotros cuando contabilicemos el gasto del banco, como sabemos que el 50% es deducible y el otro 50% no es deducible, pues de una vez vamos llevando y reconociendo en la transacción ese valor. ¿Qué va a pasar? Que con el paso del tiempo, cuando yo termine el año, voy a ver una cuenta de gravamen a movimientos financieros con un saldo, vamos a ver aquí extremos, multiplicado por 12, con un saldo de 3 millones de pesos deducibles y vamos a ver una cuenta, si quieren colocarle gravamen a movimientos financieros, no sé, parte no deducible, entonces va a tener una cuenta por el mismo valor, porque es el 50%, con la parte no deducible, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo saque mi balance y mire la cuenta mayor, me va a decir que por impuestos, en mi balance financiero, voy a decir que por impuestos me gasté 6 millones de pesos en gravamen a movimientos financieros, en este caso, este ejercicio. Si yo quisiera sacar mi balance fiscal para efectos de la declaración de renta, me va a decir que en impuestos solamente me gasté 3 millones de pesos. ¿Por qué? Porque voy a eliminar fiscalmente, digo yo, o sea, en el ejercicio que voy a hacer acá, lo voy a tapar y no voy a tener en cuenta, solamente voy a generar
lo que alcanzo a ver. En este caso son los 3 millones de pesos. Por lo tanto, ese sería el valor fiscal, que viene a cumplir nuestra cuenta 97, que al final del ejercicio, cuando hagamos, voy a pasarlo aquí al ejercicio que teníamos, si lo encuentro, bajo el esquema, que cuando yo lo vaya a representar automáticamente esos gastos legales que me está diciendo acá, pues voy a coger de los 6 milloncitos que estamos reconociendo fiscalmente, pues solamente vamos a llevar 3. ¿Cómo lo hago yo con las empresas en las cuales genero asesorías? Ellos lo van a evidenciar acá. Van a ver un valor contable. Aquí va a haber unas partidas que suman, unas partidas que restan y van a establecer un valor fiscal. ¿Sí? Entonces, mi valor contable de la cuenta 511575 son los 3 millones. De la cuenta 511597 va a ser otros 3 millones. Y acá fiscalmente, por el momento, suma esto, resta esto, pues por el momento tengo todo, ¿cierto? Pero ¿qué le voy a decir a mi sistema? ¿O qué es lo que tiene que hacer el sistema? Decirle, ¿sabe qué? Para el tema fiscal, elimíneme la cuenta 97, todo lo que sea la cuenta 97. Y automáticamente, digo yo coloquialmente a mis clientes y siempre esto, con un clic, yo eh, dejaré mi renta de una vez fiscal. No tendré que hacer ningún movimiento, no tendré que hacer nada, no tendré que establecerlo. Esta cuenta 97 la llevaré a un tema que se llama la conciliación fiscal. Ahí lo estoy haciendo a nivel de ejercicio, ¿no? Pero no la vamos a arrastrar. Pero la llevaré posteriormente a un reporte, a un reporte. Toda la 97 que tengo va a incluirse en el reporte de diferencias fiscales y contables del decreto 1998. Y acá le pondré al lado el anexo que corresponda para explicar el por qué lo tomé. Y armaré acá un anexo, por acá, un anexo, que lo llamaré anexo 1, y acá explicaré el por qué sucedió ese hecho. Eso es un entremés pequeño de lo que vamos a hacer en el ejercicio específico en el momento que hagamos nuestro trabajo del detalle de las diferencias contables. Entonces, lo que les quiero llamar la atención es, primero, no crean que eso es solo al final. Eh, Existirán casos en los que la auditoría se tendrá que pronunciar al respecto. Tendremos que entender una cosa, las normas no son retrospectivas, son prospectivas. Por lo tanto, la diferencia contable fiscable yo la podré llevar en el ajuste en el momento que salió el decreto y empezar a llevar, que fue en noviembre. Yo puedo incluirlo a partir del mes de diciembre. ¿Y cuándo termina el mes de diciembre? Pues el 31 de diciembre. Entonces puedo hacer los ajustes que necesite a efectos de presentación al 31 de diciembre porque me estoy acogiendo al decreto. Entonces no es tan cierto lo que dicen ciertos revisores fiscales, que es que tienen que empezarlo a manejar desde el... No, no, porque no ha salido el decreto reglamentario. El decreto reglamentario es el que me está diciendo cómo lo debo hacer. Y ese decreto reglamentario salió hasta ahora. Ah, que me rijo por el decreto 2548. Sí, pero el decreto 2548 dijo que lo podía llevar en un Excel, si quería. Acá le dice, llévelo en un Excel, la conciliación. Pero el registro o el detalle del registro tiene que estar amarrado al soporte contable. ¿Esto qué me va a generar? Pues obviamente todo lo que les acabo de decir. Me va a generar un reporte de las diferencias o un consolidado de todas mis diferencias, que en este caso serán las cuentas 97, para yo llevarlas como, como en resumen, de pronto en algún caso para efectos de presentación unificar algunas y hacer la presentación de las diferencias fiscales contables. ¿Cómo parte esa diferencia fiscal contable? Pues debe partir del estado de resultados contable, establecer las partidas que me generaron diferencias y tengo que llegar al valor fiscal. De igual forma, debo partir del patrimonio contable, hacer las diferencias y llegar al patrimonio líquido fiscal. Ese es el ejercicio. Es importante que tengamos varios aspectos relacionados con este tema
en cuenta. En primera medida, aclaro que y aquí lo estoy diciendo en la presentación, que el reporte de conciliación fiscal es un anexo del informe consolidado de los saldos, ¿sí? Que ese informe hace parte integral de la presentación de la declaración de renta. Y en algunos casos sí que es integral, porque será la base por la cual ustedes alimentarán su declaración de renta formulario 110 en el momento que la van a presentar. ¿Qué quiénes? Ya vamos a explicar. Esas partidas deben tener un condicionamiento que no solo deben consolidar, sino también deben explicar el por qué se generó la diferencia fiscal contable. No es posible que tengamos diferencias sin que tengamos una justificación. Así que, pendientes. Esto es diferencias, reconocimiento fiscal con reconocimiento contable, no errores tributarios. Básicamente es la importancia. Si corrigen la renta, pues obviamente se verá corregir la conciliación fiscal contable, porque generará diferencias. ¿Cómo es el tratamiento de las diferencias? Entonces, el detalle de las diferencias se puede hacer a través de la medición contable y fiscal de otros, de otros impuestos, perdón, me adelanté. Estas diferencias también se pueden llevar, digamos, en el concepto de la DIAN, si ustedes quieren, yo no lo haría, básicamente porque me formaría un enredo, que dice que las diferencias también se pueden llevar para efectos de otros impuestos, como es el impuesto de IVA, como es el impuesto de ICA. Entonces, si nosotros nos consideramos unos avesados del asunto, pues podemos manejar supuestamente esas diferencias ahí, pero pues yo les digo, no, si tenemos un problema grande con renta, pues mucho más va a ser con el tema de la conciliación. Cuando no exista diferencia entre el sistema de medición establecido por la DIAN y el reconocimiento contable, pues no estoy obligado a llevar la herramienta. Eso yo quiero verlo, porque no creo que haya empresa, no creo que en Colombia haya una sola empresa que no tenga que hacer conciliación fiscal contable. Y si usted le dice a la DIAN que no tiene que hacer conciliación fiscal, le está diciendo automáticamente que usted está llevando mal su declaración de renta. Entonces no jueguen con eso. Es un tema muy importante que tienen que saber evaluar y saber realizar. Digamos que el tema de presentación de declaración de renta se vuelve un tema más serio, porque pues la verdad, hay veces que uno ve cosas que le falta trabajo y, y va a ser más fácil de supervisar por parte de la DIAN. Las diferencias que se identifiquen se identifican y explican a través del reporte, no es necesario el control al detalle. Era lo que les decía en principio. Si su diferencia es muy clara, como el gravamen a movimientos financieros, que el reconocimiento fiscal es que en 50% solamente es deducible, pero el reconocimiento contable es todo me generó costo de la operación, pues sabemos que es por ese decreto, sabemos que es por esa situación y si es por ahí un certificado nomás, pues no me pongo a hacer el trabajo de hacer el control de detalle. Básicamente eso es lo que está diciendo la norma. Entonces, aquellos que dicen, no, es que yo no voy a llevar el gravamen de una vez a la cuenta 97, pues yo le digo, bueno, eh, lo puede hacer y normativamente está apoyado en un tema normativo, ¿sí? Pero pues hombre, yo digo, si yo ya hice un trabajo fuerte sobre los otros aspectos relacionados con el tema de reconocimiento, pues hombre, un tema tan sencillo como un gravamen a movimientos financieros, como, no, es que no existe en este momento más gravamen a movimientos financieros, creo que es el único así. Bueno, como el de impuestos asumidos, intereses moratorios a la DIAN, todo ese tipo de cosas, pues sabemos que no es deducible, pues hágalo, pero es un simple registro. ¿Qué otros aspectos debemos tener en cuenta respecto a este decreto 1998? Entonces, el primero es el tema de la firmeza de las declaraciones. Está supeditado la revisión de las diferencias contables y fiscales de acuerdo
a la firmeza que tengan las declaraciones. Eso lo establece el artículo 714 del Estatuto Tributario. Y básicamente, pues ustedes saben que fue modificado por la ley 1819 en el artículo 277, donde la firmeza pasó de 2 a 3 años. Pero no solo se quedan ahí. Tengan en cuenta que si ustedes reciben un requerimiento especial, un emplazamiento, una liquidación de aforo y demás, pues los plazos se pueden estar abriendo. Asimismo, las personas que compensen en su declaración de renta pérdidas de ejercicios anteriores, pues automáticamente también se les abre el plazo en la conciliación fiscal contable. Estaríamos hablando de que puede ser que son 3 años. Si yo compenso en el primer año, pues ya automáticamente se me abre por otro periodo igual, o sea que irían 6 años. Eh, si yo, acuérdense que la compensación de pérdidas fiscales ahora tiene un plazo tiene un plazo perentorio. eh, entonces, si yo compenso en unas declaraciones de ese periodo, pues mi declaración va a aumentar todavía el plazo. Eh, para quienes tienen precios de transferencia, pues el plazo son 6 años. Y si tienen una compensación, pues automáticamente estaríamos hablando de 3 años más, estaríamos hablando de 9 años. Entonces, como vemos, el tema de la firmeza en las declaraciones se está volviendo un tema un poco complejo, ¿no? Ya no es tan fácil y decir, bueno, 2 añitos y queda mi declaración en firme, en algunos casos 5 años y listo, no. De acuerdo a los estudios, una declaración de renta con compensación de pérdidas fiscales y demás puede llegar casi a los 12, puede llegar, no, casi no. Es posible, para cambiar la palabra, que llegue a los 12 años para adquirir su firmeza. Entonces la DIAN tendrá mucho plazo para realizarlo. Por ejemplo, en el caso de la devoluciones de renta, en el caso de las devoluciones de renta, son 3 años posterior a la solicitud de la devolución de renta, o sea, del plazo, del acto en el momento en que se firme. Porque acuérdense que cuando yo solicito devolución de renta, la declaración queda abierta a revisión automáticamente. Pero en el momento en que a mí me establezcan el saldo a devolver, la declaración queda supeditada a posible revisión durante 3 años más. Entonces, esos temas son como engorrosos y para efectos del registro obligatorio, pues del control de diferencias fiscales y contables, pues es un tema que se tiene que tener muy, pero muy en cuenta. ¿Cuáles son las sanciones? Pues la sanción que se está estableciendo de acuerdo al artículo 655 de, al artículo 655 del Estatuto Tributario es una sanción por irregularidad. Entonces, en esa sanción, ¿qué dice? Que obviamente, y hay una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta, entonces llegan y la gente es chistosa, ¿no? Porque dicen que la declaración de renta, entonces ven el decreto y lo ven de pronto un poco sencillo, ¿no? Dicen, no, aquí está diciendo que es el 0.5, entonces de la contabilidad del patrimonio, entonces yo tengo un patrimonio pequeño y por lo tanto no estoy obligado. No, ojo porque hay una palabra muy importante que trae el artículo 655 y dice, sin perjuicio del reconocimiento, del no reconocimiento o no la deducibilidad de los ingresos, costos, gastos y demás, se aplicará una sanción del 0.5% del mayor entre el patrimonio líquido o los ingresos netos del año de la declaración de renta del periodo grave inmediatamente anterior. Por lo tanto, es un tema que va a ser muy fuerte, pero muy fuerte, donde la DIAN se venga con eso. Sin perjuicio del rechazo de los costos, deducciones, impuestos descontables, exenciones, descuentos tributarios y demás conceptos, dice la norma específicamente.
que carezcan de soporte en la contabilidad o que no sean plenamente probados de conformidad con las informaciones. La sanción por libros de contabilidad será del 0,5%. ¿Y por qué voy al caso de explicarles que no es solo eso? Es que si usted no aclara las diferencias fiscales contables, usted no tiene el acervo probatorio que permita establecer que ese valor que usted está deduciendo o que no se está deduciendo, o que no, digamos, con el valor que usted se está que se está deduciendo de más, casi que no doy con la palabra, que se está deduciendo de más, eh, no tiene validez y por lo tanto dicho gasto puede ser no reconocido. Pongamos en ejemplo, si yo no tengo mi medio probatorio en el gravamen de movimientos financieros del ejercicio que hice de cuánto fue, yo no me acuerdo ahorita, de los 6 millones de pesos y yo llevo 3, pero no tengo calculada mi diferencia. Mire el caso. Aquí pueden suceder dos cosas. Que tengo calculada tengo la conciliación fiscal contable, que sería, bueno, en este cuadro así de como a bruto sería ahí esta, y no tengo los certificados respectivos, pues automáticamente puede ser un tema no deducible, ¿no? Pero puedo tener los certificados y no haber efectuado la conciliación fiscal contable. Pues no tengo la forma de probar que dentro del ejercicio de conciliación fiscal contable, ese valor yo me lo tomé adecuadamente. Entonces la DIAN, entre comillas, podría decir, usted no me demostró que realmente esos 3 millones correspondían a ese valor y por lo tanto dicho valor no se lo reconozco. Existirán muchas situaciones. Existirán, vuelvo y le repito, existirán temas relacionados con las políticas contables respecto al tema de reconocimiento. Al entender ese tema, estamos diciendo que no se puede exceder de 20.000 VTs el ejercicio, la sanción que establezca la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales. ¿Esto dónde quedó incluido? Pues para que puedan referenciarlo, como ahora está de moda el DUR. Entonces, como era tan fácil manejar el estatuto tributario, entonces ahora nos ponen el DUR también. Entonces el artículo 1.7.1 del decreto 1625, que es el decreto único reglamentario tributario, señala que el reporte de conciliación forma parte de la conciliación fiscal, vuelve y repite la misma tema, y que corresponde al reporte consolidado de los saldos contables y fiscales, en donde se consolidan y explican las diferencias que surjan entre la aplicación de los marcos técnicos normativos contables y el estatuto tributario. Ahí no hay nada que decir, está claro el asunto, lo incluyeron como parte del DUR para el estatuto tributario y se actualizó el mismo. El artículo 1.74 faculta a la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales para que prescriba un formato de conciliación fiscal contable. Y ese formato es el que nace el 29 de diciembre de 2017. Señala que ese formato debe ser, bueno, ahí dice definido, yo es que ya lo había dicho. ¿Quiénes deben llenarlo? El formato lo deben llenar quienes, quienes estén obligados a llevar contabilidad en primera medida. Entonces ahí pueden despreocuparse algunas personas que sean asalariados y demás, que no estén obligados a presentar, a llevar libros de contabilidad. Y será un anexo, como siempre lo he repetido durante toda la norma, por eso yo lo repito porque durante todo el tratado lo está repitiendo en el decreto, en la resolución y demás, pues debe ser un anexo de la declaración de renta del 110. Y lo llevarán aquellos que tengan ingresos brutos superiores a 45.000 VTs año pasado para la declaración del año de la declaración del año grabable de 2017. Es decir, que tendrán que tomar como base el VT del 2017. La no presentación no implica la no elaboración. Es decir, lo que les dije, no presentar el anexo y no estar obligado a los 45.000 VTs para presentarlo no implica que no lo deba hacer. Y el otro tema, que es un tema donde lo hago porque en términos de medios magnéticos distritales se cayó en ese punto, es que
debo incluir la totalidad de los ingresos brutos obtenidos. ¿Y cuáles son esos ingresos brutos? Pues todos los ingresos ordinarios, bueno, con la creación del año pasado, ingresos operacionales, no operacionales que obtuve, incluidos los ingresos de ganancia ocasional. La normativa también habla sobre aquellos establecidos como grupo 3 que obtengan que tengan más de 45.000 VTs, ¿no? Y obviamente que estén obligados a llevar contabilidad. No sé quién pasará por eso, no he tenido como el primer caso, ¿no? 45.000 VTs, no he hecho la cuenta, pero venga, la hacemos. Son 45.000 VTs y el año pasado el VT, ¿cómo estaba? VT 2017 estaba en 31, uno se empieza a aprender el otro y ya le olvida el anterior, 31.859. Por lo tanto, el valor que estamos hablando es de más o menos no, sino es de 14.337 millones de pesos, 14.337 millones de pesos, sí, ingresos fiscales brutos, ¿no? Ingresos fiscales brutos. Entonces, esas personas deberían presentar la declaración de renta con el anexo. Pero, pero nace una duda, ¿no? Si yo tengo 14.000 millones de ingresos brutos sin estar obligado a llevar contabilidad, veo difícil ese caso, ¿no? Porque, por ejemplo, si estoy en Bogotá, Bogotá me exige pasarme, bueno, al régimen como una ENICA. No, es que no encuentro qué caso puede establecerse que no lo haya. Pero bueno, ellos lo establecen y dicen que lo hay, entonces quienes cumplan eso, llenan la carátula, el estado de situación financiera del patrimonio, estado de resultados integral y renta líquida. Eh, el informe de relevancia tributaria, como les dije en un principio, pues ya queda derogado a partir del 29 de diciembre del 2017, ya no existe más ese formato y solamente nos queda el formato de diferencia fiscal contable que se conocerá, digamos, ya por el formato 1526. Ellos dicen que si quieren hacerlo, las demás personas podrán diligenciar ese formato de manera voluntaria. Obviamente indican que de manera voluntaria pues va a generar temas relacionados con el cumplimiento del deber de cumplir, del deber de presentar, porque si yo lo presento, pues no hay problema, pero si presento, pues debo cumplir con con todos los condicionamientos y especificaciones de la presentación. O a efecto de eso, pues tendré también mi respectiva sanción. Es muy importante que tengamos en cuenta, pues, dos aspectos relacionados con el tema norma internacional y ley 1819. Como les comenté desde un principio, el decreto cambió de concepto. Ya no se habla de causación, sino se habla de acumulación o devengo. Por lo tanto, lo primero que establece la norma en su artículo 28 es que todos los ingresos contables, en pocas palabras, serán ingresos fiscales y pone unos casos específicos en los cuales dicho valor no aplicaría. El primero es el caso de los dividendos que provienen de sociedades nacionales extranjeras, venta de inmuebles, las transacciones de financiamiento con intereses implícitos, entiéndase como, como interés presunto, no se me fue, como, bueno, ahorita me acuerdo el término en NIF. Los ingresos devengados por concepto de método de participación, el valor razonable, los cambios en resultados, como propiedades de inversión y demás, las reversiones de provisiones, ingresos de deterioro, los cuales se tienen que ir previstos en el artículo 154, que es lo que específicamente, 145, perdón, que es lo que específicamente establece los dos sistemas, que es general e individual.
Los pasivos por ingresos diferidos en programas de fidelización de clientes que deberán ser reconocidos como ingresos en materia tributaria. Esto, por ejemplo, ¿qué es? Si ustedes van, por ejemplo, a Subway, van al Corral y a otros, por cada 10 hamburguesas a usted le regalan una. Entonces le van llenando una tarjetica y van chuleando ahí las veces que usted ha ido. Cuando ustedes completan, pues automáticamente eh, ese valor de costo que me está generando esa hamburguesa es un menor valor del ingreso en el momento que tendrá, o sea, en pocas palabras, yo no estoy vendiendo 10 hamburguesas, estoy vendiendo 11, porque lo que estoy haciendo es que diciéndole al cliente que le vendo 10, la realidad es que le estoy vendiendo es 11 que tienen un menor valor de precio. Eso genera un ingreso diferido que yo lo tengo que reconocer progresivamente en la medida en que esa hamburguesa se haga efectiva en el ejercicio que le estoy explicando. Pero tributariamente se debe reconocer el ingreso de una vez, entonces va a generar una diferencia. Los ingresos provenientes por contraprestación variable, entendida aquella sometida a condición, como por ejemplo el desempeño de ventas, cumplimiento de metas, etcétera, y los resultados integrales de ORI. Para el gasto, si ustedes miran, van a ser las mismas, las transacciones que generen intereses implícitos. Ay, costo amortizado, me acordé, esa es la palabra, costo amortizado. Las pérdidas generadas a valor razonable, los gastos de provisiones, los gastos por origen de capitalización, el deterioro de activos y las deducciones son parte de esas deducciones que establece, que no son contables, que no son fiscales, pero que son contables, de acuerdo a lo que establece el artículo 105. Yo quería hacer énfasis en este artículo 105, ¿no? Porque la gente dice, no, es que yo no llevo el proveedor al gasto porque es que la factura me la trajo en periodo posterior. El mismo estatuto tributario modificado por la ley 1819 estableció el condicionamiento de que yo puedo ingresar en la fecha en que debe reconocerse la operación, o sea, por el método de acumulación o devengo, el hecho financiero, así la factura venga con un periodo diferente. Entonces, digamos que no habría necesidad. Y aplicado al artículo 105, porque el artículo 105 dice que todos los gastos o todas las deducciones reconocidas contablemente también serán deducciones establecidas fiscalmente. Entonces, no precisamente tendrá que ser la factura de venta al medio. ¿Qué debe pasar? Pues que sí debo tener mis controles para poder cumplir con todos los requisitos, porque si al final del ejercicio yo no tengo, en el momento de la presentación, yo no tengo el cumplimiento de los requisitos de la cuenta de cobro, no como cuenta de cobro documento, sino lo que debe haber hecho, que es el documento equivalente, el RUT, los aportes de seguridad social, pues no va a ser deducible, pero si los consigo posteriormente, será totalmente deducible, obviamente pagando los periodos en los cuales se prestó el servicio o establecido según el contrato. Como les expliqué, aquí está lo de las sanciones, ahí está claramente la sanción explicada. Es importante tener en cuenta que si hay un requerimiento o se hace traslado previo a la visita del inspector de la DIAN, pues automáticamente la sanción se va a doblar al 1%, ¿no? Eso es básicamente la parte inicial respecto al tema de lo que es la conciliación fiscal contable. Vamos a mirar un momento cuáles son los requerimientos que se necesitan a efectos del reporte de conciliación fiscal contable del anexo establecido. Vamos a tener un momentico a ver el reporte de conciliación fiscal contable de acuerdo al formulario 2516 y la guía de diligenciamiento. Y para la próxima capacitación, entonces ya lo que hacemos es hacer el ejercicio práctico con todos los casos que puedan presentar. Entonces, básicamente, ¿en qué está conformado este reporte? Este reporte está conformado en varios hojas de cálculo. Obviamente esta no, la eliminamos para que no se van a confundir. Esta tampoco. De resto, están todas las hojas de cálculo. Entonces, la primera es la parte de la carátula. La presentación es esta. Básicamente tiene los datos iniciales, o sea, los datos formales, y aquí hay unos datos específicos de categorización de la persona. Si es persona sin residencia, tributaria especial, cooperativa, entidad del sector solidario, SOMAC, o sea, las zonas del acuerdo a la ley 1819, lo nuevo, programas de reorganización empresarial,
sociedad extranjera, sistema especial de valorización de inversiones, etcétera. Esa es la primera parte. Respecto al formulario, nos dice que en la carátula se registra, donde se registran los datos básicos, EF Patrimonio, donde se registran los datos contables, que es esta, EF Patrimonio, ERIC, renta líquida, donde se registra, bueno, aquí los datos contables del estado de situación financiera para los ajustes originados en el control de diferencias, obtener el valor declarado de la creación de renta. Lo que les decía, ahí constata mi afirmación, donde no solo tenemos que tener cuidado en la parte de ingresos, costos y gastos, sino también en la parte de ahora de activos y pasivos. Y el ERI, que es la renta líquida, donde se registran los datos contables, acá lo vamos a ver, este es el ERI. Ahí se van a ajustar orinadas por las diferencias y obtener un valor declarado. Está el cálculo del impuesto diferido que corresponde al reporte a que dan los lugares las diferencias temporarias entre las bases contables y fiscales. Ojo con este tema y va a ser muy importante, ¿no? Digamos que de acuerdo a lo establecido, digamos, en periodos anteriores, pues el impuesto diferido, digamos, uno no, digamos, las diferencias fiscales con contables que generan en ese tiempo por diferencias temporales, porque no, manejábamos una contabilidad más tributaria que financiera, pues no eran muchas. Y por lo tanto, pues el impuesto diferido era un tema que ni se manejaba, se desconocía en algunos casos y automáticamente pues no se le daba ningún interés en particular. Me parece, en mi concepto, digo, un llamado de atención, una alerta que nos coloquen a diligenciar el impuesto diferido. ¿Por qué? Porque en primera medida no lo vamos a poder, no va a ser un informe manipulable como muchas empresas lo hacen. Va a ser un informe que tiene que hacerse muy detalladamente y claramente en el proceso, porque va a ser fácil establecer la posible diferencia. Pero adicionalmente ellos van a tener los valores contables y valores fiscales en el historial, pues para establecer el impuesto a las ganancias en caso de una posible venta. Entonces ahí es a donde tenemos que tener cuidado y pues tener cuidado no, tenemos que reportar lo que es, pero es un llamado a una alerta que le genero a efectos de no tener ninguna dificultad. Otra parte son los ingresos y facturación. Ingreso y facturación corresponde a la conciliación entre el ingreso contable devengado y la facturación emitida en el periodo respectivo a los conceptos y rubros facturados, ya sea de forma obligatoria o voluntaria, ¿no? Entonces vamos a mirar ese formato. Este formato es el que está en esta parte. Ingresos y facturación es donde vamos a establecer. Ahorita vamos a mirarlos en forma generales como es la presentación. Y activos fijos que corresponden a la conciliación fiscal contable de los activos fijos. Si ustedes van a mirar, cuando va a diligenciar usted aquí el activo fijo en algunos apartes, pues el sistema no lo va a dejar. ¿Por qué? Porque eso lo trae automáticamente del valor que ustedes tengan en otro lado. Terrenos y edificios, yo no me acuerdo no, este lo deja diligenciar, ve, ahora todo lo dejo diligenciar. Aquí es donde les digo, por ejemplo, va a diligenciar terrenos, el sistema me dice que no puedo. ¿Por qué? Porque yo tengo que, viene la información extraída directamente de este cuadro. El resumen del estado de situación financiera y el ERI, del estado de resultación integral, eh, el cual se llena de forma automática, pues obviamente cuando empecemos a llenar todos los datos, pues se va a llenar de forma automática toda la información base. Y básicamente se va a establecer en la comparación contable y fiscal y la variación generada en los reportes. Aquí, por ejemplo, ya se ha alimentado algo, entonces ahí se está diligenciando. ¿Qué consideraciones generales? Pues las partidas incluidas en los formatos se presentan en pesos colombianos, sin decimales ni aproximaciones, pilas con eso. Eh, no van a utilizar, digamos, fórmulas, o cuando utilicen fórmulas, como pues la idea es que es en Excel, pues la idea es tener el amarre de la cuenta específica de donde yo traje, en el ejercicio que yo tengo acá, puedo, no sé, no se ve, pero digamos, sí, aquí la traigo,
ejercicio práctico, y digo dónde la traje, pero, pero cuando la vayan a presentar y la vayan a subir, pues no, eviten colocar, dejarle esas fórmulas y coloquen estrictamente el valor que se establezca. Todos los valores se presentan en positivo, salvo las excepciones que se detallan como son. Las celdas en gris o oscuro no son diligenciables. Eh, excepto la carátula, todas las celdas se diligencian con valores numéricos. Excepto en la carátula, todos se diligencian con valores numéricos. No hay valores numéricos. Cuando el contribuyente durante el año grabable haga varios cierres contables, en, en todo caso, la información a suministrar debe corresponder al año acumulado. Obviamente porque estamos hablando de un solo año, ¿no? Aquí hay una dificultad que yo todavía no he podido resolver y es respecto al dato del NID y todo, porque pues no veo por dónde lo podamos incluir, pero el sistema tampoco me deja diligenciarlo. Entonces ahí sí quedé como con la duda respecto a ese punto. La información contable es la determinada de acuerdo con los marcos técnicos contables vigentes en Colombia, tomando como base los estados financieros individuales y separados, o con esto, excepto en los casos en los que, de acuerdo a las normas fiscales, se van a declarar incluyendo información de los negocios o contratos en los cuales se tenga participación, como en el caso de los contratos de colaboración empresarial, donde se deberá tomar los estados financieros consolidados o combinados según el caso. Para que los establecimientos permanentes se deberá dar la aplicación a lo señalado en el artículo 20. Entonces, toca tener en cuenta ese aspecto. Se recomienda diligenciar en el formato en el siguiente orden, pero pues obviamente lo que les digo, vayan en la carátula y no pudimos. Primero tiene que llenar los anexos y por último, pues va a llenar el ESFA y el ERI, ¿no? El ESFA no, sino el ESF y el ORI. Aquí pues ya estamos en el tema formal, el año, formulario, identificación tributaria, dígito de verificación, apellido, nombre. Tengan en cuenta que esto es de acuerdo a lo que establece el RUT, ¿no? No se van a poner a los que son personas naturales, pues no es aquí no hay que llenar la razón social, sino estrictamente los nombres y apellidos, no razón social. Aquí por eso dice si es persona jurídica o sociedad de hecho. Aquí no es cuando es una persona natural, ni es sociedad de hecho, ni es persona jurídica. Código de dirección seccional, número de declaración de renta asociada. Este pedazo dice, escriba el número de declaración de renta asociada en el formato 25, dice que esté diligenciando, incluidos los casos de la obligación legal de presentar en aquellos casos. Me imagino que serán en aquellos casos, porque si esto lo vamos a subir para que forme parte de la declaración, pues no creo que sea así. Si es una corrección, pues indique uno, dos, si es una corrección, código uno, si es una corrección a la declaración privada. Dos, si es una corrección a la corrección generada a la DIAN, con fundamento en el artículo. Y tres, si es una corrección con posterioridad. Si no, no se diligencia. Eh, indicar el formulario anterior en caso de los dígitos anteriores. Fracción de año gradable, pues toca digitarlo y establecer si generó nuevos empleos durante el año anterior, de acuerdo al decreto 1429. Persona natural sin residencia, sí o no, de acuerdo al estatuto tributario. Contribuyente de régimen especial, sí o no, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del estatuto tributario. Entidad cooperativa, sí o no, de acuerdo a lo que establece el artículo 19.4. Entidad del sector financiero, sí o no. Zona del SOMAC, sí o no, de acuerdo al artículo 236-37 de la ley 1819. Y demás información donde tenemos que establecer. Aquí hay un tema interesante dentro de esto. El primero, bueno, si pertenezco a un programa de reorganización, tengo que tener la resolución de haber sido aceptado en reorganización empresarial de acuerdo a la superintendencia de sociedades, y de lo contrario me tocará marcar no. Aquellos que hasta ahora pasaron el proyecto y todavía no han sido aceptados, pues no todavía siguen siendo, no siguen siendo en reorganización. Aquí hay una parte, dice, costo de los inventarios establecidos por el sistema de juegos e inventarios. Si yo apliqué juego de inventarios o no apliqué. Pues acuérdese que de acuerdo a lo establecido por la ley 1819, ya digamos, es válido el sistema de juegos de inventarios periódico, eh, o
Bueno, sistema de inventarios periódico o juego de inventarios, es lo que establece. Eh, Toca establecerlo o periódico o el de conteo, ¿no? Estoy como oído, no me acuerdo el nombre de ese sistema. Costo de inventario establecido simultáneamente por el juego de inventario por sistema de inventario permanente, marque sí. Costo de los inventarios establecidos simultáneamente por el juego de inventarios y por el sistema de inventario permanente. Acá es costo de los inventarios establecidos por el juego de inventarios. Este es el del conteo y ya me acordé. Y este es el de sistema permanente. Progresividad de la tarifa del impuesto sobre la renta. Entonces una entidad de una sucursal de sociedad extranjera. Si tiene contrato de estabilidad jurídica para aquellos que lo hayan tenido. El patrimonio consta de 5 columnas: concepto, valor contable, valor fiscal, mayor valor fiscal, menor valor fiscal y mayor valor fiscal, y pues el saldo del valor fiscal, ¿no? Dice aquí que para efectos fiscales tenga en cuenta lo previsto en el artículo 289-91 adicionado, en la que hace referencia a los ajustes de diferencia en cambio, el estado de situación financiera de apertura de EFA, así como lo previsto en el régimen de transición. Sí, porque el tema de diferencia en cambio cambió muchísimo, valga la redundancia, y por lo tanto no es el mismo tratamiento ni en uno ni en otro caso. Después nos viene el tema de activos, efectivo y equivalentes de efectivo. Aquí dice que corresponde a los saldos de bancos y demás. Esto es muy importante que lo lean, porque si ustedes entran directamente a diligenciar el formulario, van a tener dificultades de entendimiento, porque pues ellos tienen unos conceptos que manejan que de pronto dentro de la terminología que se está manejando bajo NIP, pues varía un poquito, entonces puede generar una confusión posible. Inversión en instrumentos financieros derivados. Entonces aquí son inversiones de deuda en instrumentos de patrimonio, así como las transacciones relacionadas en compromisos de compra que han adquirido. Esto toca tener en cuenta que aquí aplica NIC, esta NIC y la sección 11 y 12 de la NIC para las pymes. Las cuentas por cobrar, pues el saldo que representan los valores cobrados, ahí está especificado, sección NIC 36 y o sección 27. Estamos hablando, cuando hablamos precisamente de la sección 27, estaremos hablando solamente de las cuentas por cobrar a clientes en el efecto de la operación del negocio. Y para efectos, dice acá, para efectos que tengan en cuenta la opción por deterioro de cartera de difícil cobro está contenida en el artículo 145. Tenga en cuenta la deducción. En inventarios, el saldo, los auxiliares y la aplicación de la NIC 2 o sección 13 de NIC para las pymes, la NIC 36 y la sección 27 de NIC para las pymes. Aquí esto, ¿por qué? Porque aquí manejamos en algunas partes contratos por grado de avance y ahí tiene que tener en cuenta los dos aspectos, tanto la sección 27 de los ingresos como la sección de costos para el reconocimiento tanto del costo como del ingreso bajo norma internacional. Aquí el gasto de los pagados por anticipado, impuestos activos por impuestos corrientes, no tiene ningún sentido. Aquí está un tema que este se llena automáticamente, pero tenemos que dar aplicación a la NIC 12 o a la sección 29, ¿no? Propiedades, planta de equipo. Aquí es un tema interesante porque es la sección de la NIC 16 y la sección 17 de la NIC para pymes. Y aquí dice que no incluye aquí valores relacionados con plantas agrícolas y todo el tema biológico, que eso va en un rubro aparte. Activos intangibles, lo mismo. Toca establecer las diferencias bajo estos parámetros. Y noten que cada rubro que se está hablando específicamente, pues ya tiene su connotación, ¿no? Va explicando y va dando claridad a qué corresponde. Esa es la forma como lo está estableciendo acá. Digamos que cosas raras no se evidencia así nada que sea de mucho interés o cosas, digamos, como raras para poder representarlo. De pronto ya en el momento que empecemos a diligenciarlo seriamente, porque pues un ejercicio, de pronto quedan cosas volando, pero ya seriamente empiezan a chocarse con temas que de pronto pueden traer dificultades. Impuesto de renta, el tema de ingresos, valor razonable y demás.
Esto es básicamente lo que les quería presentar relacionado con el tema de registro obligatorio. La idea es que tengan en cuenta varios aspectos. El primero es que el registro obligatorio es un tema muy importante para tener en cuenta, un tema que va a afectar mucho el tema de la forma como contabilizamos y debemos tener en cuenta tanto un parámetro fiscal como un parámetro contable que nos cierra más la puerta a posibles temas de planeaciones tributarias agresivas, llamo yo. Entonces tenemos que ser muy juiciosos con el tema del diligenciamiento y que tenemos que hacerlo. ¿Yo qué recomiendo? Independiente que usted haga su conciliación fiscal contable en la forma que quiera, diligencia el formato 2516. Tenga entonces su balance de prueba, las diferencias de registro fiscal y contable, que es la conciliación, los anexos, el formulario 2516, y ahí al formulario 2516 automáticamente les va a generar la conciliación fiscal contable. Entonces digamos que ahí ya cumplirían con esa. Ya si lo quieren hacer a efectos de presentación, pues lo dejan aparte. Y tendrían eh, que tener los soportes contables del registro de las diferencias que están estableciendo de acuerdo a los contenidos y las diferencias contenidas entre el marco técnico normativo y lo establecido por la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales. Esas serían como las connotaciones que tendría que hacerse y no, básicamente ese sería como el tema a explicar. No se olviden, mi nombre es Eduardo Algarra, firma MC Audit. En cualquier cosa estamos para colaborarle. Muy amables. Hasta luego.